Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 lo vamos a acompañar con Rosario Ayerdi y Nacho Ortelli. Mucha información que tenemos. Nacho, ¿por dónde vamos a ir nosotros? Bueno, Luis, vamos a contar un poco de la campaña, los primeros pasos de Diego Santilli y de Facundo Manes, y también qué se evalúa en el gobierno por este tema de la afer de Chano, ¿no? Bien, Rosario. Vamos a ganar por paliza, es lo que dijeron Axel Kicillof y Alberto Fernández en un almuerzo que compartieron después del primer acto de campaña. 4 lugares importantes para recorrer en la actualidad. Por supuesto, uno de ellos es el sanatorio Otamendi, en donde está internado en una situación muy crítica Chano Charpentier. Cristian Balbo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, equipo. Y Chano Charpentier, de 39 años, permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Su madre pidió cadena de oración por su hijo. Tengamos en cuenta que tuvo que pasar por el quirófano. Tuvieron que extirparle el riñón izquierdo, también el vaso, y tiene comprometido el páncreas. También tuvieron que suturarle el colon por una perforación. Claro, el disparo que recibió Luis fue en la zona del abdomen, una zona muy complicada. 3 órganos están afectados. Sabemos que está en estos momentos sedado. Su madre se retiró del sanatorio. Vos sabés que no hay parte oficial. Toda la información que venimos recibiendo es de manera extraoficial por parte del equipo médico que lo está atendiendo. No hay consigna policial. Se había hablado de que en la mañana de hoy sí la hubo, pero ya por la tarde-noche no hay consigna policial. La madre estuvo permanentemente acompañándolo a su hijo en una sala contigua, y toda la expectativa, porque, a ver, lo que también se confirmó en base a lo que sí hubo fue un parte policial. Ese sí fue oficial. Se habló, Luis, de un brote psicótico por consumo de estupefacientes. Y el examen toxicológico sí indica, por lo que pudimos averiguar extraoficialmente, el consumo de cocaína y también marihuana. Marihuana que se encontró en el domicilio cuando la policía asistió de madrugada. Una situación compleja y delicada, en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Ya pasó por el quirófano y no quita que tenga que volver a pasar por el quirófano por su cuadro tan delicado, Luis. Claro, hay gente que se ha acercado al lugar, Cristian. ¿Qué movimiento hay alrededor del Otamendi? Mira, sabemos que también se acercó la hermana. Además de la madre estuvo la hermana en todo momento. Pero bueno, básicamente eso. Consideremos que estamos en contexto de pandemia. Claro. Obviamente hay todo un protocolo cada vez que se ingresa y se sale del sanatorio. Se evita que los propios familiares estén en el lugar, pero le han permitido, sí, por la situación psíquica del paciente y por el cuadro de gravedad también médica que atraviesa, que su madre y su hermana pudieran estar durante el transcurso de la tarde acompañándolo. Hace una hora aproximadamente, su madre, que repito, pidió cadena de oración para su hija, para su hijo. Esto lo hizo a través de WhatsApp, inclusive en exclusiva con la colega Viviana Canosa, que tuvo contacto con la madre y que le pidió por favor que recen por su hijo porque su estado de salud es bastante delicado. Lo que sí dijo la madre, Luis, es que para ellos no fue un brote psicótico, sino que lo que tuvo fue una excitación psicomotriz. Habrá que analizarlo esto con psicólogos y psiquiatras para saber cuál era el verdadero cuadro psíquico o psiquiátrico que padecía o padece Chano Charpentier. Así que la expectativa acá, sin parte oficial, pero sí con información que vienen proporcionando el equipo médico que lo está atendiendo, con estos datos, ¿no? La extirpación del riñón izquierdo, el vaso también fue extirpado y el páncreas comprometido, además de que se encuentra en estos momentos en estado de sedación. Déjame, no te vayas de allí, Cristian. Déjame unir lo que es el otro punto donde ocurrió todo, que es en la casa de Chano. Allí está trabajando Marcelo Padovani. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Y aquí estamos en este barrio. En realidad no es un barrio privado porque vos podés entrar y salir. Funciona, es una especie de country, pero no estrictamente un country. El barrio se llama La Verdad. Aquí vive... en realidad viven los padres, la mamá y la pareja de Chano, y estaba aquí Chano por esta situación de salud que le tocaba vivir. Aquí a unos 150 metros, Luis, fue donde ocurrió toda esta situación. Estuvo trabajando la Policía Federal, porque, bueno, claro, porque quien interviene en todo este desgraciado hecho es un policía de la provincia de Buenos Aires, por eso el fiscal esperante
decide que intervenga la Policía Federal. Hubo una inspección ocular, Luis, a la casa donde ocurrió este hecho. Se llevaron medicamentos, se llevaron también marihuana, según el trascendido que llega de la Fiscalía. Lo que está haciendo el fiscal por estas horas es evaluar la situación. ¿Por qué te digo esto? La situación clínica, específicamente porque según la información que tenemos, ha pedido el fiscal la historia clínica de Chano. No le pudo tomar muestras de sangre porque precisamente por el estado de salud de Chano, por la operación de urgencia a la que tuvo que ser sometido, pero sí la historia clínica para determinar si esos medicamentos se correspondían con el tratamiento que estaba realizando por estos días. Luis, aquí, por ejemplo, por supuesto, hay conmoción en este barrio que es tranquilo, que no está acostumbrado a estas situaciones. Con lo que ha ocurrido hoy, bueno, se ha alterado un poco la tranquilidad de este barrio tan tranquilo generalmente. Quiero sumarte la pregunta tanto a vos, Marcelo, como a Cristian y por supuesto a nuestros compañeros aquí, a Nacho y a Rosario. El derrotero de lo que va a terminar siendo este hecho tan tremendo comienza el viernes con este llamado que escuchábamos recién de Marina, la mamá, de Chano, hacia el 911. ¿Se sabe, Marcelo, tenés información allí? ¿Qué pasó entre viernes y lunes? ¿Cómo se sucedieron las cosas? Lo que sé, Luis, es lo siguiente. Chano habitualmente dialogaba con estos... Uno de los policías que participa de este operativo, no sé cómo llamarle, tiene un puesto acá, un puesto fijo acá. Y lo conocía, Chano conoce a los policías, o conocía a los policías que habitualmente... ¿Por qué te digo esto? Porque no fue el único episodio. Vos señalabas uno del viernes, pero por ejemplo, nos comentan que Chano quizás en alguna oportunidad denunciaba como que le habían robado objetos o, por ejemplo, que le habían robado la moto y la policía venía y la moto estaba con la llave puesta. Bueno, son cosas que evidentemente, afectado por la enfermedad que está transitando y por la adicción que estaba transitando, del viernes al domingo a la noche, que fue lo que sucedió por la información que tenemos, bueno, se fue como acelerando la situación de malestar. De hecho, el viernes tuvo, bueno, este llamado que están pasando ustedes, ¿no? Pero a partir de las últimas horas del domingo, esto ocurrió ayer 22, después de las 23. ¿Por qué te digo esto? Porque es un vecino de enfrente que está escuchando música, que cuando baja la música comienza a escuchar todo este ruido y que algo raro estaba pasando en una vivienda cercana a su domicilio. Ahí es cuando llega la policía, pero se le ha desencadenado evidentemente en las últimas horas del domingo toda la situación que lleva a Chano esta situación. Lo veo a Cristian que asiente mientras vos haces este relato, Marcelo. Es la misma información que se maneja allí en el Otamendi, ¿verdad? Sí, exactamente. Tengamos en cuenta que también los médicos que asistieron al domicilio Barrio Parque, en realidad, porque es un barrio parque al no ser cerrado, por eso no se considera barrio cerrado, estos médicos también se sintieron amenazados por Chano. Atención con este dato, es decir, previo a que llegara este efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, de 27 años, y efectuara el disparo en el abdomen de Chano, que esto va a ser materia de investigación en base a las pericias para determinar por qué le disparó en el abdomen y no en un pie, por ejemplo, y por qué utilizaron balas de plomo. Partamos de esta base para un paciente con un brote psicótico. Esto también suponemos que va a ser materia de análisis. El personal médico al que habían convocado por esta situación que estaba atravesando, porque su madre la intención que tenía era que lo internen a su hijo, porque evidentemente venía arrastrando un problema de adicción y llegó al límite la madrugada de hoy, también se sintió amenazado. Pero hay un dato importante, acá no hay consigna policial, es decir, para la Fiscalía de Exaltación de la Cruz por el momento no hay delito, ni de parte de Chano, ni tampoco de parte del oficial que efectuó el disparo en la madrugada de hoy. Con lo cual es una situación muy compleja y delicada, con un paciente con un brote psicótico, no el primero sino varios, con adicción a las drogas, pero que termina desencadenando este episodio policial con un efectivo de la policía joven que termina disparándole en el abdomen y se valora a qué distancia le disparó, por qué le disparó en el abdomen, cómo fue la amenaza que recibió, si le dio la voz de alto, si el policía tomó distancia, si el policía le disparó para proteger al resto de la familia de Chano y al resto de las personas que son como 10 que estaban en el lugar, por qué efectuó el disparo y cuál fue la reacción de Chano, cuchillo de pan en mano. ¿Avanzó Chano con el cuchillo? ¿Podría haber herido al policía? ¿Qué distancia había? Bueno, todo esto va a ser materia de investigación, pero en principio no habría delito ni de una parte
ni de la Claro. otra. Digamos, Rosario, y Nacho, que desde temprano el ministro de Seguridad de la provincia, Berni, respaldó la actuación del policía, ¿verdad? Sí, dijo que había actuado bajo la ley y también aprovechó para volver a la polémica con el uso de las pistolas Taser, pero respaldó a la policía bonaerense, comentó que justamente en la policía bonaerense no está el uso de estas armas, por lo cual actuó como debía actuar el bonaerense. Veamos este momento en el que Berni de alguna manera respalda la actuación policial y vuelve a hacer este reclamo que planteaba Rosario. Este es el mejor ejemplo. Si el policía hubiera tenido la pistola Taser, hoy Chano no estaría, está vivo porque tuvo suerte, ¿no es cierto? Sí. Ahora, se podría haber evitado tranquilamente con el uso de una pistola Taser y por eso quedamos en las discusiones que tenemos que dar. ¿Cómo reacciona Sabina Frederick, eterna? Recordemos aquel Animales en el que estábamos los tres juntos cuando Berni dijo que Frederick ni le atendía el teléfono. ¿Cómo reacciona hoy la ministra? Bueno, en principio en silencio les dijo a sus colaboradores que ninguno saliera públicamente a confrontar con Berni, no por Berni, sino obviamente por el dolor de la madre de Chano. No quería quedar enturbiando desde la política una situación particular, sobre todo a esta hora no se sabe la situación de salud de Chano, pero sí en off the record empezaron a circular, Luis, cómo tienen que actuar las provincias ante esta situación. Por ejemplo, la primera respuesta fue decir, ojo que cada provincia puede regular el uso y la compra de las Taser. Esto es un palo claramente a Berni, pero también diciéndole, mirá que vos, si tanto querés las Taser, le podés decir a tu gobernador, a Axel Kicillof, que salga a comprarlas, teniendo en cuenta que Kicillof no se va a despegar del libreto kirchnerista que es las Taser no, porque esto, recordemos, no es una decisión de Alberto Fernández, es una decisión del espacio político que en todo caso Berni es el que está en contra de esa situación. Ahora, también salieron a mostrar el protocolo de actuación que se promulgó durante el gobierno de Cristina Kirchner, durante la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad, y que plantea cómo reaccionar ante situaciones como la que se produjeron días atrás y también ayer, en la que termina herido Chano. Por ejemplo, una de las recomendaciones... Mira, este es el protocolo. Este es el protocolo, Luis, que firmó la ministra Nilda Garré. Nosotros lo trajimos porque es muy valioso, sobre todo porque le da indicaciones puntuales a los policías. Por ejemplo, ¿cómo se debe intervenir? Plantea el protocolo. En casos de agitación, el uso de medidas de fuerza como la restricción física, entendida esta como cualquier restricción manual o mecánica que inmoviliza el movimiento libre de las extremidades o cabeza de una persona. Y claramente, en otro ítem, habla de lo que decíamos en el pase. Para abordar la situación de riesgo para la seguridad en forma calma y no confrontativa, se debe evitar el uso de arma. El arma debe ser mantenida en un lugar no visible durante la intervención. Esto que plantea, bueno, esta es la fuerza federal, no implica que la bonaerense tenga que actuar como dice la fuerza federal. No es competencia, no es ley. Pero es la recomendación. Claro, y esto corre por mi estricta cuenta, el protocolo de la peor ministra de Seguridad que hemos tenido desde Rivadavia hasta esta parte, que es Nilda Garré, quiero decir. O sea, hay que tener en cuenta, yo digo, aparte, alguna vez pongámonos en los zapatos del policía que está en el lugar intentando proteger la seguridad física del propio Chano, que evidente estaba mal y en un estado de enfermedad, de la mamá, y no sé quién más estaba, digo, pues si no siempre, viste, la verdad que a mí que Garré sea la que venga a prima fácil, yo sospecho, digamos, me pongo la vereda en contra. Sí, Rosario. Sí, perdón. Sí. No, esto quedó vigente una vez que se derogó el protocolo de actuación de Patricia Bullrich. Claro. Y hay que remarcar que solo se compraron 100 pistolas Taser. Total. ¿No? Sí, cerramos con esto de Rosario. Sí, solamente que lo que también agregan es que el uso de las pistolas Taser también se pueden causar lesiones severas y también fallecidos. Y el propio fabricante, dice en el Ministerio de Seguridad, también desaconsejó utilizar las pistolas eléctricas en casos de personas bajo los efectos de sustancias o víctimas de padecimientos mentales. O sea, es una discusión profunda que hay que dar sobre el uso de estas pistolas. Definitivamente. Nos quedamos allí trabajando tanto con Marcelo Padovani como con Cristian Balbo, pero nos vamos a Gabriel Prosperi porque hay otro hecho policial del día. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Y la pesadilla que tuvo que vivir una familia. Carolina, sus dos hijos de 6 y 10 años, su esposo, ingresaban con su auto aquí, a este garage. Tardaron segundos, casi que lo tenían cronometrado cada vez que llegaban tarde
a su casa. Sin embargo, de la nada aparecen los delincuentes en otro auto. Todo quedó grabado, todo quedó filmado por esa cámara que te estamos mostrando en este momento, Luis. Segundos nada más. Es tremendo, Carolina, sí. sus hijos, una amiguita de sus hijos y su esposo encerrados por 6 delincuentes dentro de este garage. Los delincuentes los amenazaron. Imagínate el impacto visual para los chicos, la emoción de ese momento cuando ven las armas, hombres gritando que ingresan de repente en sus casas sin comerla ni beberla, sin darse cuenta siquiera, como fantasmas, aparecen de la nada y se les meten. Les llevaron el auto. Por suerte no les hicieron nada. El auto apareció horas después en el barrio Ejército de los Andes, en inmediaciones de lo que se conoce más habitualmente como Fuerte Apache. Pero Carolina, su esposo, sus 2 hijos y la amiguita de sus hijos vivieron una noche de terror. Aquí en este barrio, en Villa Sarmiento, en el partido de Morón. Los vecinos hoy estuvieron con nosotros, están cansados de tener que vivir con este circuito permanente de la inseguridad. ¿Alguien le pondrá el cascabel al gato? Es lo que están esperando. Gracias, Gabriel. Nos vamos a Martín Rojas con un hecho que podría generar alguna sonrisa en cuanto al título, pero no lo es. El estafador de la Virulana fue apresado. Martín Rojas, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, Córdoba al 5800. En este lugar fue detenido el estafador de la Virulana. Fue conocido este hombre de 63 años cuando en diferentes comercios de Saavedra, de Belgrano, de Núñez, estafaba a algunos comerciantes. ¿Cómo hacía? Bueno, por ejemplo, iba a una carnicería, compraba algunas milanesas, volvía a las 24 horas y le decía al carnicero: mire, usted me vendió una milanesa con Virulana adentro. Y los extorsionaba, le pedía dinero, un resarcimiento económico para no denunciarlos. Era conocido como el estafador de la Virulana, pero ¿cómo fue detenido? Fue detenido cometiendo un robo en este local de ropa de aquí de la avenida Córdoba. Ingresó, se probó algunas prendas, entre ellas una campera, estaba dentro de un vestidor, se dejó esa campera del local debajo de una campera que él tenía y se fue rápidamente. El comerciante se dio cuenta de lo que había pasado, salió a correrlo y a unos 200 metros de este lugar le dijo a los efectivos de la policía de la ciudad: este hombre me robó. Así detuvieron al estafador de la Virulana, Luis, este hombre de 63 años, como decíamos, que cometía ilícitos en el norte de la capital federal y fue detenido aquí por robar en un comercio de ropa. Muy bien, Martín, ya volvemos con vos. Muchas gracias. Ya está sentado el precandidato a diputado nacional por la capital federal, Ricardo López Murphy. Gracias por estar con nosotros. No, muy bien. Ahora me voy a sentar a charlar con él. Bueno, fin de semana, movidito. Nosotros los gustos nos los damos los fines de semana, que hubo cierre de lista y etcétera, etcétera. Pero no solo con internas aquí en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, sino también, por ejemplo, en mi provincia, muy movido realmente. Muy movido, yo te diría que es uno de las provincias más movidas. Incluso por estas horas en la jefatura de gabinete estaban reunidos para ver qué pasaba en Santa Fe, si finalmente van a ir las 2 candidaturas o no van a ir. ¿Por qué? Porque recordemos, primero Omar Perotti anunció la candidatura con un acuerdo de Cristina Kirchner, ni más ni menos, con segunda candidata María Los Ángeles Zagnún. ¿Qué pasó? Bueno, hubo una conversación incluso y una reunión en el Congreso entre el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y Cristina Kirchner para acordar esta lista. ¿Qué pensaban? Bueno, que con esta lista finalmente se iba a bajar Agustín Rossi, el primero en lanzarse, el ministro de Defensa, que sin embargo, a pesar de conocer esta lista, finalmente decidió ir a la candidatura. Recibió también algunos llamados de Casa Rosada Agustín Rossi. Hay que ver qué es lo que pasa en las próximas horas por la reunión que había habido esta tarde en jefatura de gabinete. ¿El presidente lo apoya a Rossi o le va a pedir finalmente que se baje hasta el miércoles? Hay tiempo. Me parece que van a tener que también ir a una lista de unidad porque en el gobierno quieren demostrar que hay lista de unidad en las principales provincias y en los distritos del país. Es re loco, ¿no? Porque el gobierno es el que impulsó las PASO para que nosotros podamos participar de las internas, pero a la hora de que haya PASO, no, preferimos que haya unidad. Las PASO ¿no? le sirve siempre a la oposición, o sea... Claro, totalmente, totalmente. Bueno, y acá en la provincia de Buenos Aires, el número fuerte de vedette es Manes Santilli, Santilli Manes, ¿no es cierto? Sí, arrancaron a dar sus primeros pasos. Hoy Diego Santilli estuvo en La Matanza, desembarcó en La Matanza junto a Toti Flores, el dirigente de Elisa Carrió. Vivió un momento particular, Luis. Había una persona que estaba, le comentó, se acercó y le comentó que iba a tramitar el pasaporte italiano para irse del país. Trató de convencerla, ha sido un momento muy gracioso porque frenó la recorrida Santilli, que va a hacer especial hincapié en el conurbano bonaerense
referencia aprovechando el tema de la seguridad. Hoy, de hecho, en La Matanza habló mucho de la seguridad y de la gestión, en todo caso, que él encabezó en la ciudad al frente del Ministerio de Seguridad una vez que hizo cambios Larreta en la gestión pasada. Ahora, también Facundo Manes, hoy estuvo en silencio Manes después de cerrar la lista, pero va a presentarse, va a lanzarse oficialmente el jueves en Salto, va a arrancar por el interior de la provincia de Buenos Aires, va a estar en Salto, en Chivilcoy, en Junín, en Mar del Plata, el distrito que hace referencia a Maxi Abad, el dirigente, el presidente de la Unión Cívica Radical en provincia de Buenos Aires, y obviamente Facundo Manes hasta el día jueves va a hacer algunas fotos probablemente aquí en territorio bonaerense, en el conurbano, pero te diría que se han dividido primero por el interior Manes, por el conurbano Diego Santilli. Bien, me voy a conversar con Ricardo López Murphy y después nos sumamos. ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? Un gusto verlo, realmente. Igualmente. Ya lo invisto de diputado, con lo que ha pasado hoy con Chano, ¿vota a favor o no de la despenalización de la tenencia de algunas drogas para uso personal? Sí, eso no me parece el problema más grave de los que tenemos. Yo donde creo que está la clave es en atacar las organizaciones del crimen organizado. Y eso hay zonas que se han liberado. El problema siempre en la cuestión de la droga, usted conoce la opinión de Milton Friedman, de que si uno restringe el consumo de alcohol, se produce la ley seca, usted lo que hace es fortalecer las organizaciones criminales. El problema con la droga es que yo no lo veo tan claro, porque ahí en los barrios marginales tratan que los chicos entren en la droga muy temprano. Entonces, la idea de la libertad está asociada a la responsabilidad. Es decir, usted tiene libertad, pero tiene que responder por sus actos. A mí no me parece que el problema sea ir a acusar a una persona por tenencia personal. ¿Esto significaría que usted apoyaría la despenalización? Esto significaría que me parece una discusión valiosa. Yo tengo la salvedad del problema que le mencioné. Claro. O sea, si usted me dice, si usted fuma, toma o fuma marihuana, es el problema de Luis. El problema es cuando hay chicos. ¿Y cómo controla eso? Sí, cuando por ahí hay exclusión, perdón que traiga una opinión personal, lo personal estoy a favor. Cuando me encuentro con los que trabajan en el campo, dice una discusión no propia argentina, porque la exclusión hace que uno pueda llegar a consumir, no por libertad meditada, sino por una situación. Bueno, ese es el punto. En Holanda, en Colorado, en California, usted me dice, bueno, es una discusión sobre si los adultos tienen que tener la elección de sus propios males. Claro. Pero acá no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando, y por eso es mi resistencia a una contestación simple, mi resistencia es que acá estamos hablando de niños. Y de una realidad... El narco trabaja a los 8 o 10 años para que se vuelvan soldaditos del crimen organizado. Entonces, si nosotros conquistamos esas áreas liberadas para ejercer el monopolio de la fuerza y logramos que el Estado evite el accionar de estas mafias, que son muy poderosas, usted ha visto... Soy de la ciudad de Rosario. El periodista tan destacado de Clarín que lo atacan tanto, Claudio... ¿Saboya? No, el otro, el Santoro. Sí. ¿Usted vio la transcripción de la conversación del narco con Núñez Carmona? Sí. Piensa en manos de quién hemos estado, ¿no? Sí, claro. Digo, porque esto, a veces la memoria acá falla. Y yo creo que es muy importante. Ese artículo de Santoro a mí me estremeció. Enseguida me meto a la cuestión de la política, pero inevitable que le pregunte de economía. El gobierno sostiene que no va a haber devaluación. ¿El dólar como está hoy es sostenible en los términos inflacionarios que tiene la Argentina? A mí me parece que el tipo de cambio se está trazando todos los meses con un programa claramente electoral. Debo reconocer... Dicho esto, que creo que hay un problema muy serio en el dólar comercial, creo que la declaración de la vicepresidenta el fin de semana ha sido importante y no la quiero dejar pasar, porque tiene mucho que ver con un debate que nosotros hemos producido. ¿Te recuerda que el riesgo que corremos es de acá a la elección un programa muy populista y que después de las elecciones los grupos radicalizados del gobierno impidan un acuerdo con los organismos multilaterales y el Club de París? Eso dio lugar
a un famoso número de a cuánto podía llegar el tipo de cambio a fin de año. La vicepresidente acaba de hacer una declaración muy importante que no sé si la entendieron los que lo escuchaban, pero es muy importante. Ella dijo, los derechos especiales de giro que nos tocan de parte del Fondo Monetario, lo vamos a usar para cancelar la deuda con el Fondo Monetario. Esto es, esto que por ser miembro del fondo nos giran, que durante mucho tiempo decía no, ¿se acuerda que ella misma había dicho no lo vamos a usar para pagarle una deuda a Leonida? La Vallejo y claro, toda la caterva. Por lo cual eso, dice usted, lleva una no, cierta digo, tranquilidad. Es una noticia, como he sido muy duro cuando se equivocan, y lo soy, por eso le traje el artículo del socio, porque no quiero que lo deje pasar, Luis. Núñez Carmona era el socio de Vudú. Sí, claro. Digo, porque hay que acordarse. All fan. Exactamente. Y el escándalo de Formosa, porque acá parece que nos hemos olvidado de lo que ha pasado. Esa declaración de la vicepresidente no es un tema menor. Porque cuando Roberto García Moritán hizo su comentario, tenía que ver con el descontrol de acá las elecciones y con el descontrol posterior. La declaración de la vicepresidente, debo reconocer, como voy a reconocer siempre, fue un acto de sensatez que ojalá lo hubieran hecho hace 6 meses. Le hubiera ido mucho mejor al país. ¿Va a ser en su campaña, ahora usted compite con María Eugenia Vidal, ¿va a hacer uso del salto de María Eugenia Vidal de la provincia a la ciudad? Nunca doy golpes bajos. Yo no doy golpes bajos. Yo lo que sí voy a hacer es ir a las cuestiones de fondo. En los que tenemos matices, diferencias. Usted sabe que yo me acabo de incorporar al Frente Ampliado. Le voy a decir algo que estuve hoy en todas las radios, pero voy a aprovechar la popularidad de su programa para que no se le escape a nadie. La declaración de una miembro de la lista de María Eugenia Vidal sobre la cesión de la soberanía en Malvinas a mí me resultó inaceptable. Y hoy hice una interpelación pública, que María Eugenia Vidal conteste si ella avala o rechaza esa posición. Repásela, por favor. La posición es que las Malvinas son Falkland y que si hay que preocuparse por eso hay que ir a Londres. Y eso es inaceptable para los argentinos por 3 consideraciones. La primera es porque forma el corazón de nuestra política exterior desde la famosa resolución 2045 del canciller del doctor Ilía Miguel Ángel Zabal Ortiz, a partir de lo cual Argentina ha obtenido en Naciones Unidas y ha sido la bandera de nuestra política exterior 40 resoluciones apoyando el proceso de diálogo para que la soberanía vuelva a Argentina, porque el diálogo es para eso. En segundo lugar, nuestra Constitución Nacional tiene un artículo. Es decir, acá no hay libertad de opinión. Acá la Constitución establece de manera taxativa que eso no está dentro de lo que los gobiernos pueden negociar. Como no pueden negociar el derecho de propiedad, porque ese es está en el corazón de la Constitución, como usted no puede negociar la libertad para comerciar ni la libertad de opinión, no puede negociar las Islas Malvinas. ¿No? ¿Cómo era que decía Mariano Moreno? Ni ebrio ni dormido. Sí, señor. Y ahí viene el tercer punto. No se olvide que yo he sido ministro de Defensa. Ayer mi teléfono no es que sonaba, volaba. Porque lógicamente mucha gente que ha estado bajo mi mando estaba indignada. Y varios miembros de mi lista empezaron a protestar por este tema. Yo dejé pasar las horas para que hubiera una corrección, por esto de no hacer golpes bajos, de esperar, porque era fácil lo que había que decir. Eso fue un inmenso error, fue una tontería, una cosa inexplicable, pero eso fue un error y lo rechazamos. Hubiera dicho eso María Eugenia Vidal, tema terminado. Como no lo ha dicho, y han pasado ya 30 horas, ahora vamos de frente. Es inevitable, ya que trae la declaración de una integrante de la lista de María Eugenia Vidal, que le pregunte por un integrante suyo. Que Franco Rinaldi, yo me hago cargo, como pido que los demás se hagan cargo, yo me hago cargo. Usted tiene un candidato que dice que vivimos una ginecocracia, que no hay 30.000 desaparecidos. Bueno, ahí vamos a ese punto. No hay 30.000 desaparecidos.
Ahí yo creo lo que dijo Graciela Fernández Mejía y lo que dijo Darío Lopérfido. Lo que está en los documentos oficiales. Yo no creo en ese número, creo que el número oficial es el que corresponde a documentos emanados de la Procuración, del Ministerio de Justicia, de la CONADEP. No hay secretos ahí. Pero digo, ¿le parece que en medio de la tragedia que fue la dictadura, el proceso, discutir el número, le parece como... No, si yo no discuto el número, yo sé cómo se originó ese número. Ese número se originó para llamar la atención de los europeos en el proceso de del terrible conflicto interno que vivimos. Ese número fue, y confesado por el que lo generó, artificialmente inflado. Si son 30 o 7.000 es una tragedia igual, es una barbaridad. Y tengamos en cuenta que los denunciados son aquellos que pudieron denunciar y pudieron reclamar, que debe haber miles y miles que desaparecieron y no pudieron ahí yo hacerlo, creo, no. Ahí el gobierno del doctor Menem, porque ahí fue donde empezó el tema hizo una ley para, digamos, compensar a los que habían sufrido persecución. Sí. Lo que yo siempre dije es que tenía que haber una ley pareja para los que sufrieron la agresión terrorista. Por ejemplo, el soldado Luna, ese que dijo en Formosa, acá no se rinde nadie, carajo. No me acuerdo, fue bien la expresión, pero fue los soldados conscriptos que defendieron valientemente el regimiento ante el ataque de las fuerzas subversivas. A mí lo que me impacta es que se revuelva en esa historia tan tremenda como modo campaña, digo, ¿no? Yo no digo que lo remueven. Digo, ¿usted cuántas veces ha escuchado un número que no es cierto? Yo no tengo ganas de discutir los episodios de los 70. Si nos obligan, lo haremos. Tenemos que hacernos cargo. No tenemos que estar escondidos. Lo que creo, lo creí en el pasado, lo creo ahora y lo creeré en el futuro. ¿Se siente cercano a lo que fue la política económica del gobierno de Mauricio Macri? ¿Usted integra el...? No, usted sabe perfectamente, Luis, que a lo largo de ese gobierno, la precisión es... Antes de que comenzara el gobierno de Macri, yo estaba en desacuerdo. Porque estaba en desacuerdo con el diagnóstico. Estaba en desacuerdo con esa visión alegre. ¿Se acuerda usted que era un clima de traigamos buena onda? No, yo creo que el gobierno de Cristina fue una catástrofe de colosales dimensiones. Y no haberlo explicitado, no ponerlo en su verdadera perspectiva para plantearle a la sociedad la tarea que había que hacer, fue un error inmenso. Ese error condicionó las políticas posteriores, porque si usted dice acá no hay grandes problemas, después es muy difícil hacer lo que hay que hacer. Usted recuerde el tono de campaña del 2015. Eso fue un error. Y ese error se pagó muy caro. Esta coalición ampliada tiene que asumir los errores, porque si no asumimos los errores no vamos a mejorar. ¿Horacio Rodríguez Larreta es un buen jefe de gobierno de la ciudad? Mire, en la ciudad de Buenos Aires ha sido mejor administrada que todo el conurbano, va por seguro. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires ha sufrido un grado de hostilidad del gobierno nacional inédito. La ciudad de Buenos Aires ha sido saqueada. Si usted quisiera saber qué me diferencia del jefe de gobierno, a mí me hubiera gustado una actitud mucho más confrontativa con el gobierno nacional en términos de educación. Yo no hubiera tenido cerradas las clases prácticamente un año. Es verdad que él empezó el tema de las clases presenciales y hay que reconocérselo. Pero el tiempo anterior, el tiempo de ir a esas conferencias inaguantables, ¿se acuerda cuando sacaban las filminas diciendo de los otros países cosas que no eran ciertas? Es como Cristina cuando habla de la deuda. Yo miro los números de la deuda, los números oficiales, y no tienen nada que ver con los números de ella. Viven en un mundo de fantasía. ¿Se acuerda cuando decía que había menos pobres que en Alemania? ¿O nos olvidamos de eso? Ahora, en ese sentido, yo creo que la ciudad de Buenos Aires ha hecho cosas que han mejorado la ciudad. Por ejemplo, los pasos a nivel, a mí me parece que insuficiente. Está claro. La ciudad tiene
en doble jornada el 50% de su población estudiantil, que es 3 veces el promedio del país, un poquito más de 3 veces, y prácticamente 10 veces el Gran Buenos Aires. Si usted me dice, ¿eso está bien? No, yo querría más. Está claro. Quiero compartir con mis compañeros. Sí, Nacho. Sí, Ricardo, me quedé con el planteo que usted le hizo, entiendo, a los rivales en la interna. En la primaria. Sí, en la interna en sería las si PASO. perteneciéramos Bueno, a la misma PASO. fuerza política. En las PASO. No pertenecemos, pertenecemos PASO, a un está bien. frente amplio. En las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, le consulto si le parece que es para poner en la misma vara un debate histórico que plantea la candidata Sabrina Ahmechet, entiendo que se refirió a ella, con poner en duda el tema de los desaparecidos. ¿Le parece igualitaria ese debate que usted le propone? No, yo no propuse ninguno de los dos Usted debates. defendió a Franco Rinaldi. No, yo no propuse ninguno de los dos debates. Si sale, lo vamos a dar. Sí, no vamos a ocultar nada. Nosotros vamos a bandera desplegada. Estamos muy convencidos de nuestras posiciones. No son posiciones tomadas a la ligera, ni de marketing. Son posiciones de principio. Son posiciones que tienen que ver con lo que tiene que hacer la Argentina, Ricardo, para reformar su mal funcionamiento, su fracaso institucional y, entre otras cosas, la tergiversación. Digo, no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de una persona que debo confesar, admiro profundamente, como es Graciela Fernández Mejide. El argumento que yo estoy usando, yo no tengo la autoridad para hacerlo con que lo hace ella, porque, entre otras cosas, y yo la admiro porque he vivido experiencias notables con ella, yo admiro su generosidad, admiro su estatura cívica, admiro su visión de estadista y admiro sostener la verdad en este tema, aun cuando ella fue quizá una de las más grandes víctimas de la represión ilegal. Sí, y también es un argumento que dio Videla en su momento cuando se discutían que no eran 30.000, que eran 8.000. Es una discusión, el número es simbólico y se ha establecido por la sociedad. Discutir esto tiene que ver con discutir el genocidio, pero más... No es cierto eso. Incluso se están dando, todavía hay denuncias, todavía se están recibiendo denuncias. Es que eso no se lo puedo aceptar. Los números son los números. Todavía el dato mata relato. Es que no podemos hablar de números porque todavía hay... ¿Pero cuántos desaparecidos son, Ricardo? ¿Cuántos desaparecidos? Bueno, los que han salido en los Pero todavía se están recibiendo denuncias aún. O sea, hay... Bueno, tráigame un número oficial que sea inconsistente con esto. Yo no estoy citando un número arbitrario. Estoy citando números que han salido de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, del Ministerio de Justicia. No es un debate que yo estoy particularmente interesado porque es un problema que ocurrió 45 años atrás. Lo que no estoy dispuesto es a que la narrativa prevaleciente me acalle. Eso no estoy dispuesto. Yo lo traje a la mesa porque usted decía, refería a una candidata de María Eugenia Vidal, yo refería a un candidato suyo, que también dice que la muerte de una mujer no es un femicidio. Yo asumo, porque lo conozco una persona bien, que usted no comparte eso. No, pero ahí viene una cosa. Usted lo ha interrogado varias veces a Franco. No, una sola vez y hablando de aviación. Está bien. Yo tengo una alta opinión de Franco Rinaldi. Yo menos porque me mandó a escrachar a mi casa. La verdad que, yo creo que el escrache... Vamos con un tema ahí. El tema del homicidio es un tema ya suficientemente Es un femicidio, grave. Está en la ley. Si es homicidio ya es un tema enormemente grave. No me parece que eso cambie la sustancia de los debates sobre la política pública. Pero yo me hago cargo de todo y cuando me hago cargo, no me hago cargo jugando. Pretendo que los demás hagan lo mismo. Totalmente. En términos de la posibilidad del debate, si todo se sucede como parece, ¿usted va a integrar el mismo bloque que María Eugenia Vidal o va a tener un bloque aparte? Bueno, normalmente yo voy a trabajar coordinadamente con el amplio frente de la oposición. Lo haré, usted sabe que tenemos diferencias y matices, lo haré en ese amplio espectro de coordinación, en un sector que
que mantiene posiciones más firmes que lo que ha sido la actitud en las distintas leyes. Nosotros no hubiéramos votado ni teletrabajo, no hubiéramos votado góndola, no hubiéramos votado alquileres, no hubiéramos votado facultades extraordinarias, ninguna de esas cosas. Nosotros cuestionamos la cosmovisión del gobierno, cuestionamos sus aliados estratégicos, cuestionamos su complicidad con la tiranía de Maduro, su complicidad con la dictadura nicaragüense. Usted sabe que es un matrimonio, Ortega y Murillo, el mecanismo electoral, en eso hay que hacer una concesión. Acá, por lo menos a los opositores no nos ponen presos. Ortega, para ganar, pone preso a todos los opositores. Acaban de poner preso a otra funcionaria más. Tampoco ignoramos lo que pasa en Cuba. Cuba es un alarido contra la tiranía de tantos años, contra el empobrecimiento, contra la brutalización de todos los que se han opuesto a un régimen sangriento. En esto de la cosmovisión me interesa detenerme. Algunos dicen López Murphy representa lo que el sector más duro de Cambiemos no expresa en María Eugenia Vidal. Palomas y halcones. ¿Se siente cómodo diciendo soy más intransigente con esta cosmovisión del gobierno? Yo me siento cómodo con una actitud firme, clara y de principios. No con la rosca política. Yo, por ejemplo, a mí me han preguntado muchas veces, ¿usted va a dialogar? Claro, para eso está el Parlamento, para el diálogo. Y va a ser un diálogo institucional. Yo no me siento amigote de ellos. ¿Habla con María Eugenia Vidal? Alguna vez hemos hablado, sí. Ella, no se olvide usted que ella fue candidata cuando yo era candidata en la lista que yo encabezaba. ¿Fue una buena gobernadora? A ver, yo tengo una opinión, le voy a decir una cosa que hizo que yo valoro, que es muy importante, muy importante. Ella le quitó la pensión a los gobernadores, a los senadores y a los diputados. Acá no tendría esa fabulosa pensión que tiene la vicepresidenta actualmente. Usted sabe que cobra una pensión que escandalizaría a la sociedad si se supiera el número. Bueno, María Eugenia Vidal suprimió ese privilegio hacia adelante. Primero para ella misma, eso ya me parece valioso. ¿Va a haber debate? ¿Aceptaría un debate con ella? Pero desde ya. No me ve que estoy ahí como... Lo veo con ganas. Bueno, lo invito, hacemos el debate acá. Yo estaría encantado y además estaría encantado que un periodista tan agudo como usted, con el cual además tengo simpatía y diferencias, sería muy bueno. Esa es la gracia, tener solo... Pero claro, además a mí me encanta que me discutan, o sea, creo que ese es el pluralismo, eso es lo que necesita la sociedad argentina, no esa actitud de indulgencia, complicidad, todos somos lo mismo. Yo no soy lo mismo, no tengo nada que ver con esto que ha pasado. Bien, de acá a septiembre nos queda un buen rato para charlar, así que gracias por haber venido. No, un gusto de verlo, Luis. Mauro Gundini sigue trabajando en el Otamendi. ¿Qué pasa allí, Mauro? Mauro, ¿nos estás escuchando? Bueno, allí estamos, siguiendo lo que son las alternativas de la salud de Chano. Recordemos, Nacho está intubado. Y con pérdida de alguna parte de sus órganos más nobles. Sí, ¿no? Una parte del páncreas, un riñón. Tiene, obviamente, el pronóstico es reservado. Tuvo, digamos, una intervención muy compleja. Es una intervención, no es fácil, sobre todo porque afectó a la zona del páncreas. El vaso, le extirparon el vaso, un riñón también. Y está en un estado delicado, Luis. Bien, hoy se hablaba de brote psicótico, alteración psicomotriz. Está con nosotros Fernando Taragano, que es neuropsiquiatra, investigador de salud mental. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Sin juzgar lo que ha ocurrido con Chano, porque no lo sabemos, nos explica lo más básicamente posible qué es un brote psicótico, qué es una alteración neuromotriz, como se aludía hoy. Sí, el brote psicótico, para decirlo muy sencillo, si me autorizás a hablar muy en fácil, es un ataque agudo de locura, ¿verdad? Es una palabra un poco dura, tal vez, técnicamente se dice psicosis, pero psicosis en términos cotidianos significa locura. Y el concepto de brote es algo que surge, que no estaba antes. Entonces, básicamente, cuando uno habla de un brote psicótico, dice alguien que acaba de tener un episodio abrupto de locura. Es eso, es como decir, otra vez te pido disculpas por la simpleza, es como decir
de golpe tengo fiebre. Vos estabas bien, ahora tenés fiebre, pero no te dice cuál es la causa, y en la excitación psicomotriz, que puede o no deberse a un brote psicótico, es estar muy agitado por una serie de conductas descontroladas y que en sus situaciones más extremas conlleva a tener que utilizar la fuerza, a veces de amigos, de familiares, de agarrarlo, porque bueno, se ve hasta en las películas, a veces una persona que se dice está desquiciada y se convierte peligroso para sí mismo o para terceros. Entonces, la palabra técnica es brote psicótico con un cuadro de excitación psicomotriz que obliga a tener que utilizar alguna clase de contrafuerza para tratar de limitar el cuadro. ¿El consumo de estupefacientes detona en un eventual brote psicótico o alteración neuromotriz, o hay una patología de base que con los estupefacientes la potencia? Las dos son verdades. Las dos situaciones existen. Tú, yo, cualquiera persona que está en su casa, si de golpe empieza a tomar durante una semana cocaína, al séptimo, octavo día, perfectísimamente puede desembocar en un brote psicótico. O sea, para decirlo con todas las letras, en un ataque de locura cuando tú 5 o 6 días antes eras una persona totalmente normal. Ahora, si tú también venís desarrollando una enfermedad mental o un padecimiento mental, sin ser una enfermedad, pero con un padecimiento mental, y tenés un consumo de drogas, por supuesto que vas a tener todavía mucho más riesgo para tener estos episodios de desenfreno conductual, culpa de que perdiste el contacto con la realidad y estás con estos episodios de excitabilidad neuronal, psiquiátrica, donde una vez más requiere medidas extremas de amigos que te agarran, o de tu mamá o de tu papá que te presionan, y puede ocurrirle a cualquiera y a cualquier edad. Pero por supuesto, como tú preguntas, cuando hay drogas de por medio, todo es mucho peor. O sea que una patología de base que puede afectar la psiquis puede ser, no sé cómo decirlo, aumentada, estallada en uno de estos episodios como los que estamos mencionando, disparada esa situación. Por supuesto, pero además también el consumo crónico de este tipo de drogas que te lastiman el cerebro, lo que termina haciendo que estés enfermo por el consumo. Para dar un ejemplo global, general, yo no sé el caso específico de Chano, pero si uno es un consumidor de, vamos a decir, como ejemplo, de cocaína durante mucho tiempo, además tú vas dañando tu cerebro, vas dañando tus arterias, muchas veces vas teniendo pequeños infartos cerebrales o vas alterando la mielina de las neuronas. Todo eso son palabras técnicas, pero para decirlo sencillo, vas lastimando, agrediendo tu propio órgano cerebral, y por eso entonces sos todavía mucho más proclive a desencadenar en estos episodios de psicosis, de locura, de cuadros de excitación psicomotriz que generan realmente, es una disrupción tremenda en la vida del paciente, de la familia, y siempre hay una persona que tuvo que, no digo por favor, no estoy hablando de usar en general de policía, pero claro, siempre hay alguien que va a terminar asumiendo el rol desagradable de tener que frenar a tu amigo, a tu hijo, quien sea. Entonces, es un drama, una tragedia, y ojalá que termine bien en términos de que no haya riesgo de vida para Chano. Claro que sí. Doctor, ha sido muy amable en atendernos. Le dejamos un saludo. Al contrario. Hasta luego. Ahora sí vamos a tratar de saber cuál es el estado de salud allí en el Otamendi con Mauro Gundín. Mauro, ¿nos estás escuchando? Sí, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. La verdad que hay que decir que el cuadro de Chano sigue siendo delicado, el pronóstico es absolutamente reservado por lo que le ha generado este disparo en el abdomen. Como primera medida también tenemos que remarcar que todo lo que trasciende es de manera informal, a través de su familia, a través de amigos y a través de algunos contactos que tanto yo como nuestros colegas podemos tener, porque no ha habido hasta el momento ningún parte médico oficial por parte del Sanatorio Otamendi, que es donde está internado Chano, ni escrito ni verbal por ninguna de las autoridades. Aclarado esto, te decía Luis que el cuadro es grave, es reservado como consecuencia que se le ha extirpado un vaso, uno de sus riñones y parte del páncreas. Esto lógicamente hace del cuadro la gravedad
que te hacía mención anteriormente. Él está en terapia intensiva, hasta hace un ratito, aproximadamente menos de una hora, se retiró la madre, que es en definitiva con quien también él llegó aquí a este sanatorio en el barrio porteño. Estamos en Barrio Norte, en Palermo, y aquí todavía permanece, ahora solo, después de haber estado acompañado durante toda la tarde con su madre, la única de su círculo íntimo que estuvo hasta el momento aquí con el cantante. Pero reitero, un cuadro como para seguirlo de cerca, porque es reservado, porque está grave, a raíz de lo que te mencionaba anteriormente, Luis. Bien, gracias, Mauro. Nos quedamos allí con línea abierta por si hay alguna novedad sobre este tema. Ya está sentada, ahora sí, pues sí, la precandidata a diputada nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Iba a hacerte el chiste, bendecida por Cristina, pero no, sé que ahora te bendijo Cristina al final, ¿viste? Bueno, me bendijeron todos entonces. Es una bendición Cristina, pagana, por decirlo. Ahora vamos a conversar con... Bueno, ¿cómo queda? Ahí sí, interna, nombres, heridos. ¿Qué pasa al frente de todo? Miremos los tres principales dirigentes de la alianza, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. Sin dudas, Cristina Kirchner queda fortalecida en este cierre de listas, no solamente por la lista de diputados nacionales, que cuando uno la mira entre los 16 primeros lugares, que es más o menos hasta donde pueden llegar a ganar, 10 nombres son puestos por Cristina Kirchner. Yo te diría que son muy pocos los dirigentes que no definió la vicepresidenta. Un Alberto Fernández que me parece que también es ganador solamente por haber resistido. O sea, por haber resistido que, primero, que le cambien el gabinete, que lleven el gabinete a las listas. Segundo, lo hizo decir públicamente. Mi candidata es Victoria Tolosa Paz. Alguno creía que después de esto podía pasar cualquier cosa en esa alianza del gobierno. Cristina Kirchner no iba a debilitar tampoco al presidente Alberto Fernández. Consiguió dos cosas Alberto Fernández en las listas. Victoria Tolosa Paz como candidata en la provincia de Buenos Aires y Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Después no consiguió más lugares y yo quiero ver hasta dónde puede llegar a tener representación Alberto Fernández en el Congreso, porque solamente Daniel Arroyo ingresó también a la lista que puede representar a Alberto Fernández, pero no va a tener más que 5 o 6 hombres. Yo creo que va a haber una disputa importante en el Congreso, más allá de lo que se dio este año, que hubo muchos proyectos que envió el Ejecutivo que no se trataron, muchas internas que se van a debatir ahí. Vamos a ver cómo Tolosa Paz también resuelve esas problemáticas. Y Sergio Massa, sin dudas, conservó lo que tenía, es hábil, no se peleó ni con Alberto Fernández ni con Máximo Kirchner, consiguió 3 lugares que pueden llegar a ingresar en el Congreso, sí, porque el último puesto es el 17, pero si alguno quizás después sabemos que los candidatos terminan yéndose al gabinete nacional o al gabinete provincial, y muchos sí en las listas seccionales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay un intendente muy cercano a Alberto Fernández, que es de diálogo permanente, que es Juanchi Zabaleta, que está intentando ¿qué cosa, Nacho? Bueno, se peleó o tuvo un enfrentamiento con dirigentes de la Cámpora que obviamente le pedían lugares en la lista de concejales y amenazaron desde ambos lados con ir a una interna. Juanchi Zabaleta, siendo intendente, encabezar una lista como primer concejal, del otro lado Matías Rodríguez, dirigente de la Cámpora, subdirector ejecutivo del PAMI, amenazaba obviamente con jugar, no se ponían de acuerdo. Bueno, a esta hora, Luis, y digo a esta hora porque quedan otras 27 horas más en las que este eventual acuerdo se puede caer. ¿Creen que ya estaría cerrado? Habría lista de unidad. ¿Cuál sería la solución? Bueno, Juanchi Zabaleta cedería un lugar para dirigentes de la Cámpora, se habla de 1 o de 2, encabezaría un dirigente que no sería ni Zabaleta ni Rodríguez y obviamente estarían poniéndose de acuerdo. Queda obviamente el interrogante de quién fue un poco más allá, quién avanzó por demás. Bueno, algunos dicen, del lado de la Cámpora dicen no, Juanchi que no se dio, del lado de Juanchi Zabaleta dicen, bueno, no, en realidad lo desafiaron al intendente. Bueno, al parecer habría lista de unidad. Zabaleta, que hoy estuvo con Alberto Fernández, con Guado de Pedro y con el Cuervo Larroque, y suena para desembarcar en diciembre como ministro de Desarrollo Social. Cerca del presidente dicen que es muy probable que así sea. Bien. Ya Rosario me dio una maldad para que le pregunte a Victoria Tolosa Paz. ¿Querés dejarme alguna maldad o compartimos ahora la nota? ¿A quién?
¿Proyectos de quién va a impulsar? ¿De Alberto o de Cristina? Eso es muy mala gente. Te voy a das cuenta que yo contestar. soy el más bueno de todos de acá adentro. ¿Cómo estás? Soy la síntesis del Frente de Todos, así que voy a presentar los proyectos del Frente de Todos. Está muy bien. Como se lo preguntaba recién a López Murphy, a partir de lo de Chano comienza una discusión. Veía recién ARDA, que es una asociación de reducción de daños, que dice hay que reglamentar la tenencia de ciertas drogas para uso personal. Si eso llegara a discusión, ¿cómo votarías, Victoria? A ver, me parece que, Luis, nosotros tenemos una agenda en el Congreso Nacional que va a continuar. Primero aclarar, quienes estamos en la lista de diputados nacionales vamos a ingresar a una Cámara que ya tiene un gran trabajo, que quizás la pandemia no deja ver tan claramente para la ciudadanía qué pasó durante el año de pandemia en el Congreso Nacional. Se sancionaron leyes, algunas incluso con acuerdo de la oposición política. La última, para sorpresa de muchos, fue la de zonas frías, pero te puedo decir impuesto a las ganancias con acuerdo. La ley que nos permite empezar a trabajar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados, aquella ley que permitió sacarnos de la mochila 37.000 millones de dólares. Yo creo que la agenda legislativa es la agenda de los problemas de la ciudadanía. ¿Cuáles son los problemas hoy más importantes que tenemos por resolver? Economía, Luis? seguridad y pandemia. Totalmente. Y dentro de economía, ¿cómo salimos de esta situación de pobreza? ¿Pero tenés posición de marginalidad? tomada por la No tenencia? tengo posición porque tendría que ver el proyecto y creo que sería muy saludable que estos no sean los temas principales de la agenda, porque nos alejamos de la realidad. Yo camino todos los días, trato de ser honesta conmigo misma. Si voy a una banca, tengo que representar los principales problemas de la Argentina. Y lo que necesita construir la Argentina es una salida de la pandemia con claridad y previsión hacia el trabajo. Si no somos capaces, los legisladores, de tomar esa agenda, vamos a fracasar, porque estamos teniendo remedios quizás que van a tener aciertos para minorías, pero no es la solución de fondo. La Argentina hoy tiene problemas que tienen que ver con cómo salimos de la pandemia generando y reactivando la economía para que los 45 millones de argentinos y los 16 millones de bonaerenses encuentren rápido una salida con el trabajo, porque el trabajo de verdad es el gran ordenador social y te habla quien tiene la responsabilidad de coordinar las políticas sociales de la Argentina. Y me gusta decir que la política social por excelencia es la generación de trabajo. Ese es el debate, ¿no? ¿Cómo generamos trabajo? Recién Rosario decía, bueno, Alberto se reservó 2 o 3 nombres, Nacho decía, vas a hacer Digo, ¿te sentís albertista, kirchnerista? Va a ser muy difícil, Luis, que me puedan rotular. El argentino casi que necesita, ¿no?, para ordenarse mentalmente, ponernos rótulos a todos, a vos, a mí. No, sos no. ¿Sos gorila? No, yo te aclaro que me parece que es muy bueno que empecemos a vernos. Yo soy una militante del peronismo, sí, y adhiero al Frente de Todos, sí. He tenido defensa férrea del proyecto de Néstor y Cristina, sí, pero claramente hoy me siento una fiel representante de un Frente de Todos que tiene toda una trayectoria. Vos nombrabas a Máximo, a Massa, a Cristina y a Alberto en el pasado con posiciones diferentes, pero ahora con la fuerza de la unidad, porque sí nos une la enorme vocación de poner la Argentina de pie con estructuras sólidas para poder realmente reactivar la economía argentina. Esas estructuras sólidas se van a debatir en el Congreso de la Nación como se debatieron este año. Nosotros empezamos a modificar la matriz impositiva en la Argentina. Nosotros empezamos a dar señales con el aporte extraordinario, de que los que más tienen más pagan, con la liberación de la carga del impuesto a las ganancias, con una ley de ganancias para las sociedades, también en función de aquellas sociedades con grandes rentabilidades pagan un 35%, pero la pyme que tiene una rentabilidad hasta 5 millones de pesos paga menos porcentaje. Digo, esta matriz progresiva no se construye de la noche a la mañana, se construye con una dirigencia política que entienda que para que vengan inversiones hay que tomar decisiones en la Cámara de Diputados, no como las de Macri. Macri tuvo una batería de políticas impositivas, Luis, y esas políticas impositivas no trajeron inversiones a la Argentina. El sábado nosotros hicimos el acto de presentación de la lista en una fábrica. Y en una fábrica que hasta el 2018 tenía capital americano, norteamericano. En Estados Unidos era el capital de esa planta de producción de aerosoles. La compró un empresario argentino. Ese empresario argentino no solamente paga el aporte solidario, sino que esperó la oportunidad para comprar esa fábrica y ponerse a producir en los 3 años de Mauricio Macri, con la pérdida del poder adquisitivo del salario y con la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, la venta de aerosoles, no voy a decir la marca, pero de desodorantes de uso diario se había reducido de manera considerable. Entonces, esa planta
está funcionando. Tiene empleados, amplía su capacidad productiva en 20.000 metros cuadrados porque hay una línea de crédito desde el Ministerio de Desarrollo Productivo para seguir ampliando la capacidad productiva. Y exporta a 10 países del mundo. Es un ejemplo de lo que vinimos a hacer en la provincia de Buenos Aires junto al gobernador y junto a un equipo económico y productivo que tenemos esta mirada. Quiero hablar con mis compañeros, pero digo, hay temas hoy de actualidad. Sí. Si se votara en el Congreso Nación la utilización de las pistolas Taser, las pistolas eléctricas que podrían a lo mejor haber evitado la tragedia de Chano, ¿estarías a favor o en No contra? creo, Luis, que nosotros nos encontremos en un debate hoy de esa magnitud. Primero, no soy diputada, sería muy respetuosa del debate y del proyecto. Vas a ser. Pero la verdad que espero, a ver, si querés llamar a Sabina Frederick, soy muy respetuosa de ¿Pero las sos carteras. Frederick o sos Bernie? No. Frederick dice no, A ver, Bernie dice que sí. bueno, en todo caso, demos el debate dentro del Frente de Todos, porque los dos ministros, tanto de la provincia como de Nación, son parte del Frente de Todos. Saquemos una síntesis hacia adelante sobre un modelo de seguridad que tenemos que darnos. Totalmente, y no hay tema central, seguridad, no hay seguridad si nosotros no somos capaces, primero, de revertir la enorme desigualdad en infraestructura. Cuando hablo de infraestructura, hablo de calles, cordón cuneta, parada de colectivos, cámara de seguridad y luminaria. Tenemos un alto porcentaje de nuestra provincia de Buenos Aires sin estas 5 cosas que te nombré. Pero digo, y es un más problema cerca también de seguridad. ¿Del modelo Frederick o del modelo Bernie de la A ver, seguridad? me siento cerca de un equipo de gobierno, Luis, que trabaja todos los días con 2 herramientas diferentes y con 2 perfiles bien diferentes para poder darle combate a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Está Sergio Berni haciendo una gran tarea. Y hoy vengo recién de estar trabajando con la ministra porque estamos construyendo datos que nos permitan también ir siendo más eficientes en el gasto público en materia de infraestructura, según algunas de las situaciones que contamos. Si tenés un valor, y te lo digo con total buena fe, es que vos te pronuncias sobre las cosas. Vos decís sobre las cosas. Bueno. Te veo sobre la despenalización de la droga, vamos a ver. Sobre la seguridad, vamos a ver. O sea, que no te dejes moldear en campaña porque... No me moldeo en campaña. Creo que sería muy irresponsable de mí tirar mañana un título Tolosa Paz, que las Taser, Tolosa Paz no que las Taser, generar una grita, porque la verdad que creo que para tener una política económica, una política de seguridad y de combate al delito, no basta con solamente una herramienta de persuasión o, por supuesto, de debilidad en lo que puede ser un presunto delincuente. Creo que es mucho más complejo. Yo soy de las que piensa que la situación es mucho más compleja. Ojalá fuese simplemente dotar a la fuerza de seguridad con algunas herramientas. Creo que el debate es más profundo, Luis. Y en ese debate profundo creo que puede hacer un aporte mucho más grande. Porque para poder invertir en alguno de estos 5 dramas que te conté, la Argentina necesita transitar una, te lo voy a decir en términos económicos, una tranquilizar la economía. ¿Por qué? Porque venimos de una economía muy dañada. Yo cuando miro dónde nos dejó el gobierno de Mauricio Macri de Vidal, a mí me gusta mirar para adelante, pero también me gusta saber que venimos realmente de un subsuelo, en donde tuvimos que poner un colchón para amortiguar la caída de lo que significó la caída del PBI el año pasado. Eso produce daño, Luis. Quien niegue ese daño no escucha a la ciudadanía, que está con dificultades para llegar a fin de mes, que el salario corre por arriba de la inflación, pero corre después de un destrozo de 4 años. Entonces, por más que corra por arriba de la inflación, vienen con 4 años de retraso y que eso no se levanta tan fácil. 50 años, nosotros tenemos una inflación que se está empezando a tranquilizar lentamente, alta y muy alta. Mirá, de los 4-8 de marzo a los últimos indicadores, habla que por lo menos esa curva del primer trimestre que fue nefasta, Luis. Nadie puede querer una Argentina con inflación. Ni el presidente, ni esta candidata, porque afecta a los que menos tienen, pero fundamentalmente a toda la población que vive de un salario. Sí, y ese es un problema, Sí. Victoria, hablas de la economía, te reuniste con Martín Guzmán, el ministro. Sí. Ahora, más allá de la chicana y de la confrontación política, que seguramente la oposición va a querer llevarte para un lado, vos vas a decir los años de Macri, pero claramente el mensaje del Frente de Todos, cuando ganó en 2019 y cuando logró 48 puntos, corregime si me equivoco, fue obviamente recuperar el asado, recuperar el ingreso de los argentinos y por distintas razones, entre ellas la pandemia, pero también, entiendo yo, por algunas medidas mal tomadas en materia económica, eso no se logró. Para la gente, que en definitiva es lo que importa, ni los políticos, ni el periodista, ni siquiera vos que ahora sos precandidata, ¿cómo van a hacer para convencerla que le vuelva a dar un voto de confianza? Porque la gente ahora va a volver a votar, se plebiscita de alguna manera el mandato de Alberto Fernández, que hace 2 años le dijo vas a estar bien y que hoy lamentablemente todavía no está. Bueno, a toda la población de la provincia de Buenos Aires, nuestro pueblo de la provincia de Buenos Aires, nosotros, por supuesto, vamos a buscar que reafirmen
el voto de confianza que le dieron tanto a Alberto Fernández como a Cristina como al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y creemos que va a haber una valoración sobre, por supuesto, algo que nos ocurre a todos nosotros hoy, que es cómo se administró la pandemia en la provincia de Buenos Aires, qué hemos hecho con esa administración y cómo y de qué manera somos conscientes que toda esta batería de ayudas y un Estado presente al lado de los que producen, que trabajan, el ATP, el IFE, la tarjeta alimentar, la inclusión de los sectores más vulnerables, la quita del impuesto a las ganancias, los planes permanentes de asistencia con el repro a las ramas y sectores que están realmente golpeados, gastronomía, hotelería, turismo. ¿Cómo no saber que estas personas, todos los que viven de estos sectores están mal y están dañados? Pero no están dañados por la política económica y productiva de Alberto Fernández o de Kicillof. Están dañados porque nadie puede evitar en el mundo el daño que provoca una pandemia que azotó a la Argentina en un momento de mucha debilidad económica. No teníamos posibilidades de tomar créditos porque teníamos la Argentina totalmente endeudada y en default técnico, Luis. O sea, ese mundo que otros países han podido, obviamente, tomar líneas de crédito, no lo teníamos. Tuvimos que transitar el 2020 con emisión monetaria. Tuvimos que ponernos, obviamente, a administrar la pandemia y sacar, como digo yo, bombas, ¿no? Las bombas de los vencimientos. Este año, también teníamos algunas situaciones complejas. El año pasado nos sacamos 37.000 millones de dólares de la mochila del acuerdo con los acreedores privados. Y este año le pusimos un plazo hacia adelante y no pagamos al Club de París. Y todo eso, aunque no se note, es en beneficio de poder poner 2 puntos del PBI en la obra pública, es en beneficio de extender las becas Progresar, porque sin educación no hay posibilidad de una Argentina posible y no podemos permitir que los adolescentes que están en hogares sumergidos en la pobreza dejen la escuela. Sí. Necesitamos hacer el acompañamiento con el Conectar Igualdad, que fue suspendido. Digo, toda esa erogación también es posible gracias a que hay un Ministerio de Economía y un Ministerio Productivo que están mirando. Ahora, todo esto también somos totalmente conscientes de que es insuficiente si no logramos llegar a la puerta de la salida de la pandemia, que está próxima, como dice nuestro presidente, y que necesitamos vacunar a nuestro pueblo para que se empiece a vislumbrar el camino de la recuperación del salario de verdad, de la recuperación de las jubilaciones de verdad, y para poder tranquilizar. A nosotros nos preocupa la inflación, Luis, y somos conscientes de que venimos de un gobierno de Macri de 53.8 y nosotros posiblemente no vamos a llegar a la meta de nuestro presupuesto, que era una meta claramente de 29 puntos de inflación, pero vamos a ir bajando de aquel 53.8, vamos a ir bajando. Sí. No es algo que se resuelva fácilmente, ya lo vimos con Macri, y nosotros somos conscientes... Dijeron por la mitad, dijeron 29 va a ser 50, pero no creo que vaya a ser 50. Te pregunto porque además de la economía, este año se da la particularidad de la pandemia, si crees que también el votante está mirando lo que pasó con las vacunas, a favor o en contra, incluso hubo muchas polémicas en el gobierno con el vacunatorio BIC, con la negociación con Pfizer, con lo de Rusia, si crees que le puede jugar en contra también. Yo creo que va a ir en general, porque recorro Rosario, no creo ser dueña de la verdad, y por supuesto habrá gente que me mira acá y dirá, para mí es un desastre como lo manejaron, pero yo tengo la sensación de verdad cuando voy a las postas de vacunación en toda la provincia de Buenos Aires. Quien me acompaña en la lista, Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia, sabe el esfuerzo que se hizo para que esas postas funcionen como funcionan, en total, por supuesto, regularidad y accesibilidad del plan de vacunación. Nosotros estamos hoy yendo a buscar puerta a puerta en las localidades del interior de la provincia que están por ahí a 100 kilómetros de la ciudad cabecera de ese distrito, yendo a buscar a las personas que todavía no se enteraron que esa vacuna les corresponde como un derecho para poder tener una vida feliz, ¿no? Esto que decimos nosotros, podemos ser felices. ¿Cuándo sos feliz, Luis, vos? Cuando te podés comer un asado en familia, cuando abrazás a un hijo, a tu marido, a tu pareja. Esto todo este año no lo pudimos hacer. Y de verdad no lo pudimos hacer por la pandemia y porque también el daño económico ha sido brutal, ¿no? Claro. Las primarias nacieron con la posibilidad de que alguien que no simpatiza con un partido pueda meterse en la interna y votar. Que un radical vote con los peronistas y los peronistas con los radicales. ¿Vota Manes o Santilli? ¿Quién? ¿Vos? Yo jamás votaría adentro de esa alianza. Pero podrías. Pero no, si quisieras, podrías. No, pero no. La verdad digo, que tenés que votar. parece que primero que cuando uno vota tiene que ordenar, ¿no? Las ideas. Entonces uno tiene que saber que, me cuesta hasta decir el nombre, Alianza Cambiemos, que juntos, porque cambiaron de domicilio, de nombre, juntos expresan un proyecto de país. Lo que viene para mí en la Argentina, y sería muy saludable, que no debatamos sobre el color de pelo de Tolosa Paz o del Colorado Santilli, que no debatamos superficialidades, debatamos de verdad qué creemos que es la salida. Las primarias eran, mira, claro. A ver, yo no votaría nunca al Frente para la Victoria. Justo me salió ese. ¿Viste? No, justo. El inconsciente sabio la tiene. Pero digo, veo que Tolosa Paz es una buena candidata, prefiero que sea esa. Sí. Mirá juntos, sí. ¿Santilli o Manes? No, a ver, vuelvo a repetirte, soy muy respetuosa
de quienes me están mirando que tienen esa posibilidad, si creen en un país de la timba financiera, la especulación, la destrucción del entramado PYME, la puesta en marcha de un mecanismo financiero que busca rentabilidades extraordinarias para una minoría, vayan ahí. ¿Cuál crees que es más Acá la oferta es competitivo? clara y concreta. Poner la Argentina de pie sobre una estructura previsible Pues te doy la pausa de para que inversión, pienses. de desarrollo, es totalmente distinto. Vienen acá, Tolosa Paz. Van allá, timba, los que efectivamente apuestan, no son los que trabajan. Por eso digo, la gran mayoría del pueblo, timba? la timba financiera de Macri. Pensé que los casinos que habían sido habilitados por kirchnerismo. No, lo que yo digo es que si hay una discusión mucho más de fondo, que no la pueden poner ellos en palabra, porque me gustaría que le pregunten a Santilli, Luis. ¿Cómo me gustaría hacer un debate? Bueno, yo te digo que lo invito a debatir a Diego Santilli de verdad, porque creo que él tiene que explicar, no se va a poder desmarcar del proyecto Macri porque él fue parte y defiende, por supuesto, la posición política, ideológica y el proyecto de país que construyó Cambiemos en 4 años, que dejó, obviamente, tierra ¿Vos arrasada. defendés a Cristina? Claro. Pero claro que sí. Pues hagamos una pausa. Te doy nadita que dura la pausa y pensá, ¿Manes o Santilli? Pequeña pausa. Te lo voy a contestar teológicamente. Un café. Bueno, ya está. ¿Tuviste tiempo, Santilli o Manes? Te voy a contestar como Teresa García. No, yo te voy a ser más original. No me lleves a votar el tren fantasma. No. No, la verdad que no. Soy respetuosa de quienes me miran y que tienen ganas de votar a alguien de lo que evidentemente para nosotros es realmente volver al pasado. Yo creo de verdad que por más que se hayan cambiado de domicilio, por más que Santilli debería estar buscando una banca como diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires y Vidal para ser diputada debería estar discutiendo en la provincia. No porque tengan nacimiento en Cava, sino porque es lógico que ella tiene que responder por los 4 años que fue gobernadora en la provincia de Buenos Aires y buscar la banca de ese lugar. A mí ya el tema del cambio de domicilio me parece que es una estrategia electoral. Pero vuelvo a repetirte. Axel cambió. Pero no porque Axel nació en la ciudad. No estoy buscando el nacimiento de la cuestión si puedo o no. ¿No te parece extraño que en una intermedia quienes estaban hasta hoy gobernando o en ambas, cruzando un riachuelo, en ambas jurisdicciones, el debate ¿para qué? Todas ¿Por qué y todos. La senadora Cristina Fernández de Kirchner vivió su carrera política en Santa Cruz y es electa por la provincia de Buenos Aires. Yo lo que estoy diciendo es que es muy ilógico que se dé de manera cruzada y tiene una razón para mí, que es que María Eugenia Vidal no puede contestar por los fracasos de su gestión. Santilli no es que no pueda contestar por los fracasos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque de hecho es una ciudad que tiene obviamente un nivel per cápita de ingresos muy importante, es una ciudad que avanza, es la capital de la Argentina, pero viene acá casi como un salvoconducto para Vidal. O sea, y Santilli además está pensando en ser gobernador en el 23. Entonces el debate es, corramos eso, que igual me hace ruido, y digamos a la ciudadanía, ¿qué pretende la Alianza Cambiemos hoy juntos en manera electoral? ¿Qué propone? ¿Qué Argentina propone? Yo le preguntaría a Santilli, timba financiera, tasa de interés al 80%, apertura de importaciones, teoría del derrame económico, endeudamiento de la Argentina. Bueno, ese proyecto de país nosotros no lo queremos y tampoco lo proponemos de cara a la ciudadanía. No vale contestar, estamos en el 2021, falta para el 2023. Hoy Eduardo Valdés dijo, Alberto merece aspirar a la reelección. Ay, no quiero, viste que vos me decís soy como pacata o que tibia, no soy nada de todo eso. Me cuesta mucho pensar la Argentina electoralmente al 23 porque tenemos hoy un objetivo claro y concreto. Y yo soy muy de los objetivos escalón por escalón. Después de esta elección intermedia te puedo contestar con mucha certeza qué va a pasar en el 23. Pero antes tengo una tarea. Total. Que los votantes de la provincia de Buenos Aires voten al frente de todos. ¿Qué proyecto vas a impulsar alguno de seguridad, en materia de seguridad? Ese es un punto en el que Santilli ya empezó a hablar y seguramente se va a colar en la campaña porque lamentablemente la seguridad es un problema. ¿Van a presentar algún proyecto de seguridad? En algún momento el kirchnerismo impulsó, me acuerdo de Martín Zorral, el tema de la baja de la imputabilidad. No, para nosotros esos proyectos no terminan en la solución del problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Yo sí creo profundamente que la provincia de Buenos Aires y las regiones más complicadas, que es la región del AMBA en materia de inseguridad, necesitan una discusión más profunda. ¿Por qué el AMBA no resuelve los problemas de inseguridad que tienen mucho que ver con esta dotación de lo que el sistema privado logra, ¿no? Donde vos tenés acceso a vivir en un barrio cerrado, donde vos tenés acceso a vivir en un lugar con ciertas comodidades, tenés cámaras de seguridad, tenés buena infraestructura, tenés luminaria, tenés espacio público. Todo eso, si el Estado no apura la reconstrucción
de esa tremenda desigualdad en lo que se llama el derecho a la ciudad, y el derecho a la ciudad también es un componente del derecho a la seguridad en la ciudad, hay una cantidad grande de la población que está negada de ejercer ese derecho. Y yo quiero discutir por qué no podemos ser todavía mejores distribuyendo la obra pública en función de esos indicadores. Un mapa que sí busque poder mirar con más exactitud de qué manera necesitas más recursos en Lomas y en qué barrios de Lomas y en Almirante Brown y en qué barrios de 3 de febrero o en qué barrios de Vicente López. ¿Por qué no podemos construir rápidamente un consenso dándonos cuenta que la desigualdad allí es mucho más profundo que en otras localidades interiores? O sea, me parece que ese es el debate que tenemos que dar, porque ahí aparecen los fondos, el presupuesto y la decisión política de avanzar. Y cuando vos abrís, como digo yo, cuando vos urbanizás, cuando vos llevas acceso al derecho a la ciudad, te bajan los índices de delincuencia, está aprobado en el mundo. El viernes estuviste con Cristina Kirchner, ¿te pidió algo particular para la campaña? Con Cristina estuvimos charlando, no de la campaña, sí de esto, ¿no? Del rumbo de la Argentina, sí de esta pyme de Escobar, sí de la posibilidad, obviamente, de lo que estamos viendo en materia de algunos indicadores que dan cuenta de la recuperación del empleo. El 65% del empleo que se destruyó en pandemia ya se recuperó, te estoy hablando a 30 de abril del 2021 y se sigue recuperando, incluso con todavía meses muy complicados como es mayo, que tuvimos serias dificultades porque tuvimos restricciones que todavía no podemos ver cómo y de qué manera este crecimiento de enero que se nos cae en mayo por las restricciones de la segunda ola y que ese esfuerzo también que hizo la ciudadanía, Luis, en mayo de quedarnos 9 días adentro, tiene hoy una mirada positiva en términos de que hoy estamos más tranquilos con el nivel de ocupación de camas, pasamos esa segunda ola, nos estamos acercando a los niveles de vacunación que pretendemos y también nos permite mirar que la puerta de salida de la pandemia está ahí nomás y tenemos que avanzar rápidamente. Ya sé que no sos diputado de todo esto, pero digo, yo creo que de alguna manera hay que favorecer a los que se vacunen y que tengan restricciones los que no se vacunen. ¿Votarías porque la vacuna contra el COVID sea obligatoria? Me parece que hay mecanismos como los que están aplicando en Francia, por ejemplo, que son más persuasivos y logran ese objetivo. El impedimento de algunas cuestiones si no podés demostrar que estás vacunado. Acceso a lugares públicos. Eso, me parece que la medida que tomó Macron es una muy buena medida para un país que no tenemos nosotros esa dificultad. También hay que decirlo, Luis. Sí, claro. Tenemos una Argentina que tiene, gracias a Dios, en su memoria, también por lo que fue para nosotros la política sanitaria en la historia de la Argentina, pero para citar al más grande sanitarista, Ramón Carrillo, y en adelante hay una estructura en donde nosotros miramos cómo los indicadores de quienes se vacunaron son niveles muy altos, el 95% de los mayores de 60, Luis. O sea, ese plan antivacuna no penetró en la Argentina. Sí en otros países del mundo, por eso digo, fíjate lo que le pasa a Francia. Tiene que salir a impulsar algunas cuestiones para seguir, obviamente, obligando a una población que tiene un rumbo antivacuna. Nosotros, la verdad lo digo con mucho respeto y con mucha alegría a este saber solidario del pueblo de la República Argentina que va a una posta de vacunación y se vacuna porque sabe que se está cuidando él, pero también está permitiendo la salida colectiva de la pandemia. Bueno, ya sé que no vas a votar en la interna, pero ¿a quién te gustaría enfrentar? ¿A Manes o a Santilli? Ya dije que el pueblo elija y esta candidata del Frente de Todos, que ya pasó esa instancia, porque el Frente de Todos lleva una lista única, con la fuerza de la unidad vamos a enfrentar a quienes elijan dentro de la Alianza Cambiemos, a Santilli o a Manes. Creo de verdad que expresan el mismo proyecto político, son diferentes los estilos, las formas. Manes evidentemente ingresa a la política desde un lugar no tradicional, no ejerció ningún cargo político hasta este momento. Y creo obviamente que ese debate va a ser un debate sumamente necesario, ¿no? Lo vota Manes. Alianza Cambiemos. Dice que lo vota Manes, definitivamente. Sí, pues sos medio astrólogo, parecías mi padre ya. ¿Viste? Claro, está. Bueno. No te iba a decir si no al capricorniano o al ariano, porque sí me encargué de ver de qué signo soy. Hija de un astrólogo, tengo que ir a mirar qué pasa ahí. Bien. Bueno, gracias por haber venido. Un placer, Luis, un placer. Gracias, Nacho. Pequeñísima gracias, última pausa. Vamos a Lotamendi, allí está Mauro Gundín con la salud de Chano, por supuesto. Sí, Mauro, te vemos. Sí, Luis, a ver, remarcar algunas cuestiones. Los exámenes toxicológicos en Chano le encontraron el rastro de cocaína y marihuana. Justamente marihuana también había sido encontrada en la inspección ocular que le realizó la policía una vez ingresada a su domicilio, que estaba compartiendo con su madre. Eso por un lado. Por otro lado, en el plano judicial, también vale remarcar que el fiscal de la causa, Juan Manuel Esperante, no ha imputado
al policía que le disparó a Chano en el abdomen. Hasta el momento no hay ninguna acción judicial al respecto. Y recordar también, Luis, que el estado de Chano es grave, es delicado, que se le ha extirpado un riñón, el vaso y parte del páncreas. Como consecuencia de esto está intubado y su cuadro es bastante preocupante, sin ningún parte médico oficial hasta el momento, justamente por parte de los médicos del Sanatorio Otamendi. Pero la realidad es que estas primeras 24, 48 horas que tendrá que atravesar el cantante son vitales para determinar cómo puede seguir su salud. Claro, allí hay dos aspectos, ¿no? El primero, el que vos estabas mencionando, y el más importante, que es el estado de salud de Chano, que pueda recuperarse, que pueda pasar después de esta intervención quirúrgica las 48 horas críticas luego de la intervención. Y lo otro, que será el deslinde de la investigación. ¿Qué pasó? No está claro realmente qué es lo que ocurrió desde el viernes que comenzaron las primeras llamadas del propio Chano al 911 hasta que el domingo se produce este episodio. Saber cuántos policías llegaron, en qué estado lo encontraron, saber cuál era el nivel de agresividad. La madre dijo no había un brote psicótico, sino simplemente una alteración psicomotriz. Bueno, a ver, esto será motivo de pericias. ¿Y cómo fue que se llegó hasta este clímax, a este momento tan crítico que es el disparo del arma de fuego que va a terminar con una bala alojada en el abdomen de Chano Charpentier? Dos grandes cuestiones, y lo que decías vos, el fiscal Esperante no ha imputado a nadie, todavía está en estado de averiguación de la causa, Mauro. Exactamente, para que esto sucediera, Luis, para que no quede imputado, el policía que le termina disparando a Chano, fue vital la declaración de una de sus compañeras, claro, de una de las policías que ingresó a la casa de la madre de Chano, a la casa de Chano, y que dio cuenta de la versión que primero trascendió, de que fue en defensa. Bueno, después lo que hizo saber la madre dista de esta versión oficial por parte de la policía, y eso lógicamente todo en materia de averiguación. Gracias, Mauro, nos estamos viendo mañana. Gracias, Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli, se quedan con Romina Mangel, luego viene mi amigazo Babi Echecopar. Soy Luis Novarecio, nos vemos mañana.